territorio es más que un espacio geográfico o físico. Es una integración de relaciones sociales, económicas, jurídicas, ambientales. Y dentro de esta definición adquiere pertinencia y especificidad en el caso de México el conjunto de ejidos y comunidades que integran lo que se ha denominado en la doctrina y en la teoría el sector agrario del México rural, que integra, como lo hemos establecido en programas anteriores, el 51% de la superficie del país, en donde existen 32.200 núcleos agrarios aproximadamente. ¿Cuál es el futuro y las alternativas que este sector tan importante y fundamental en la vida de México tiene? Para hablarnos de ello, contamos hoy con la presencia de un extraordinario invitado, abogado agrario, fundador y coordinador de las academias jurídico-agrarias del país, coordinador del Observatorio Agrario y quien integra también las mesas de los abogados agrarios en nuestro México. Hace 7 años desarrolló una importante jornada de auscultación con el gremio de los abogados agrarios en todo el país, de análisis y propuestas, cuyo documento fueron entregadas al ya designado secretario Meyer en el proceso de transición. Dentro de ello destacaban las alternativas de darle una suficiencia para generar el desarrollo social de los núcleos agrarios bajo nuevas perspectivas, después de los años de postración que venían sufriendo desde antes de la reforma neoliberal de 1992, que transformó el artículo 27 y generó la nueva ley agraria, proceso que ha sido calificado por muchos como la contrarreforma agraria. Para hablarnos del estado actual del sector agrario del México rural y de sus alternativas, te damos la bienvenida agradeciendo tu participación, estimadísimo Nayar Paredes. Don Luis, primero muchísimas gracias por la generosa invitación, por la generosa presentación. Un saludo a todo la audiencia de este canal, muy agradecido con el canal y su equipo por permitirnos estar aquí y poder transmitir estas ideas. Bien lo dice usted, don Luis. En efecto, el México social, el México postrevolucionario no se puede explicar sin el reparto agrario. 102 millones de hectáreas, 32,000 núcleos agrarios, 5.5 millones de campesinos titulares de derechos, ya sea como ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, son dueños de más del 50% del territorio. Y fue precisamente durante el proceso en un México social, con una visión más integral en la construcción de instituciones, donde México crecía. Entre 1920, finales de los 20 hasta finales de los 60, a ritmos del 6% anual. Producto de que había una integración muy bien estructurada entre el diálogo, entre la capacidad productiva de los campesinos dotados de tierras para trabajarla, la industria y los centros de consumo. Las cadenas de distribución eran cortas, eran más directas, con mucha intervención del Estado, sí, en efecto. Ese es un tema fundamental. Para que esto fuera posible y generara las condiciones de integrar un mercado interno, en donde el abastecimiento de materias primas y alimentos a bajos costos fuera posible, el Estado desarrolló una enorme batería de apoyos, obras de irrigación, caminos vecinales, crédito, subsidio directo a la producción, semillas mejoradas, asistencia técnica, organización, precios de garantía. Todo esto es lo que permitió este milagro mexicano en donde había una suficiencia de la integración de las cadenas productivas, pero donde la intervención del Estado fue posible. Y la crisis en mucho tiene que ver con el paulatino desmonte de este gran andamiaje de apoyo a la producción rural. Y sobre todo, y bien dicho por usted, mucho de este problema
se generó cuando precisamente empezaron estos procesos liberalizadores. Empezó a privilegiarse el intermediarismo, empezó a restringirse el presupuesto, la centralización de la planeación presupuestal se empezó a dejar de lado la parte social de la producción, la parte de la planeación agroproductiva, para entregarle todos esos insumos y todos esos elementos a la iniciativa privada. Y así es como llegamos al 92, con un campo en decadencia, con un campo descapitalizado, con una enorme deuda, con un desprestigio del sector agrario, pero no producto de su propia naturaleza, sino producto de un ataque por parte de aquellos regímenes hacia esta forma de entregarle la tierra a los campesinos. ¿A qué se le ocurría, no? Regalarle el 50% del territorio a campesinos. Pues se le ocurrió a un México social, con una constitución social, que además México fue la primera constitución en la cual se consagraron los derechos económicos, sociales y culturales antes de que así fueran definidos. De ahí, de 1992 para acá, don Luis, el país invirtió, desde Ernesto Zedillo Ponce de León a la fecha, 10.4 billones de pesos a valores actuales. Es decir, por así decirlo, es como ¿Invirtió para qué y en qué? En todos los programas del campo mexicano. Estamos hablando de Zagarpa, estamos hablando de FIRA, FIRCO, Acerca, Alianza para el Campo, Procampo, todos los programas de transferencia tecnológica, etcétera. 10.5 billones. Es decir, con motivo de la reforma del 92, de la contrarreforma agraria, se busca una compensación a través de nuevo tipo de apoyos en estos programas fundamentalmente productivos orientados a la agricultura y a la ganadería. Y ahí es donde tocamos ese tema entre esta visión de lo agrario y lo rural, porque precisamente… Lo agrícola. Lo agrícola y lo agrario, porque mientras que en la visión agraria del desarrollo había una integración del sujeto como eje rector del presupuesto, es decir, el campesino, ejidatario, campesino, jefe de familia, que utilizaba la tierra para producir riqueza, para integrarse a las cadenas productivas y para mejorar la calidad de alimentación en México. Esa era la visión. Para después poner al campesino como una especie de insumo más y a su tierra como protagonista de un conjunto de capturas del presupuesto destinado para el campo, de captura del mismo territorio para la urbanización, de captura de los presupuestos municipales, de captura de la institucionalidad que estaba destinada para el desarrollo, es decir, la gerencia social que México había desarrollado para articular las cadenas de producción, el extensionismo, el financiamiento, el almacenamiento y acopio, todo eso lo desmantelaron para entregárselo a la iniciativa privada. Desmantelaron toda esa estructura y empobrecieron no solamente al campesino, que de por sí lo era, sino aparte toda la estructura. Es decir, pero ¿qué pasó? Le invertimos ahorita el equivalente a valores actuales a 10.5 billones de pesos, es decir, 10.5 millones de pesos. ¿Quién se lo quedó? Pues se lo quedaron los presidentes municipales de aquellos entonces, se lo quedaron industriales, se lo quedó el sector agroexportador, que es el único que ha crecido, se lo quedaron una enorme cantidad de agentes privados que terminaron privatizando y capturando el presupuesto que estaba destinado para precisamente, la promesa era que México y el sector rural, con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, teníamos que haber participado hasta en el 5 al 7% del Producto Interno Bruto. Esa era la promesa. Lo cierto es que a valores actuales, de 1992 a la fecha, algunos datos dicen que el sector rural solamente aporta al Producto Interno Bruto, o bien el Producto Interno Bruto rural es del 3.8% al 4%. Y eso tiene que… Pero esto parte de una premisa en la cual hay este reduccionismo que yo me niego a aceptar, en que haya una identidad entre lo agrario y lo agrícola o lo agropecuario. El territorio de los núcleos agrarios es mucho más que la producción agropecuaria. Núcleos con vocación agropecuaria solamente son el 60%. Totalmente. Tenemos que reconocer
que el 70% de las selvas y bosques se encuentran en territorio de los núcleos agrarios que tienen una limitación para generar producción agropecuaria porque su vocación es la de conservar el ambiente, evitar los excesos del cambio climático y generar oxígeno y captura de agua. Tenemos, por otro lado, que 1 de cada 3 núcleos agrarios tiene minas no metálicas que también les permiten la participación en la integración de la producción nacional en otros conceptos. El 40% del litoral marítimo terrestre colinda con núcleos agrarios, lo cual dependería que tendrían vocación piscícola, acuícola, además de aquellos que están vinculados con mares, con lagunas, con ríos y que tendrían estas perspectivas. Por eso yo me niego a aceptar este sentido de identidad entre lo agrario y lo agrícola. Y ese fue precisamente el discurso, don Luis. En esta disociación de lo agrícola y lo agrario, se priorizó en el discurso ruralista el presupuesto para el campo. Es decir, se focalizó a que los productores ahora tenían que hacer proyectos. O sea, pero se priorizó para la producción agropecuaria, en ese sentido reduccionista. Así es, y el problema es ese. Como se reduce eso, solamente los que podían tener dinero para hacer proyectos, para poder presentar esos proyectos a los CADER y a los distritos de desarrollo, ellos, los que sí tenían dinero y capacidad y la asesoría técnica, fueron los que capturaron el presupuesto, en aras de esta ruralidad, de este tema del presupuesto enfocado a la ruralidad, pero desligado de la agrariedad. ¿Sí? Bueno, ¿y qué ese pasó? es un punto muy importante. Tuvimos esta participación del presupuesto invertida en los núcleos agrarios, que tuvo una insuficiente atención a la diversidad de bienes y de posibilidades de integración económica y de desarrollo productivo en los núcleos agrarios. Pero aún lo que se integró para la producción agropecuaria benefició a los ya beneficiados, que son aquellos cuya vocación de tierras o calidades de tierra de riego de primera calidad pudieron tener la posibilidad de incorporarse al mercado para la exportación con la producción de berries, hortalizas, frutos y de manera singular, por otra parte, aunque no caben en este primer concepto, estaría el aguacate y la producción de cítricos. Eso es lo que se priorizó en la inversión pública orientada al campo, en donde lo agrario se redujo a lo agrícola y lo agrícola a lo que tenía ventajas competitivas para la exportación. Y a los que estaban integrados con el mercado grande de exportación y al mercado acaparador de la ANTAD, por ejemplo. ¿Qué es la ANTAD? La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, que hoy día concentran más del 70%, en algunos datos, otros dicen que el 60% del total del mercado de alimentos. Los grandes almacenes y supermercados integran esta asociación que es la compradora de los productos agropecuarios de los núcleos agrarios. Y son los que mandan qué comemos, porque la dieta mexicana estaba integrada de los años 40, 50, todavía con productos frescos, el sistema producidos en México. Nuestros sistemas de abasto estaban pegados a la tierra, había un tianguis, había mercados populares, había una integración armonizada entre la relación del costo de producción y el precio de venta en la ciudad, lo que significaba una simbiosis en donde la ciudad compartía ese valor agregado de la comercialización local integrada, ¿sí? Y se la transmitía al campo mexicano, y el campo mexicano mantenía niveles de rentabilidad. Una vez que entra este nuevo agente, la ANTAD, las tiendas departamentales, los CEDIs, los intermediarios y toda esta nueva infraestructura venida de la iniciativa privada, del desmantelamiento de la estructura agraria de la producción de alimentos en México, ahora lo que tenemos es precarización de los sistemas agroproductivos, falta de rentabilidad, empobrecimiento de los sistemas de producción y el desmantelamiento de la estructura social de producción en México. Eso es lo lamentable. Y aparte de esos 10.5 billones,
más del 70% de toda esa cantidad enorme de dinero, ¿quién se la quedó? Se la quedaron los grandes industriales, los grandes exportadores, los intermediarios y otros agentes privados, acaparadores, coyotes, y concentradores de producción en la localidad, en los municipios, en los pueblos, los famosos coyotes que se quedaban con las cosechas de frijol a peso en los años de 1999, hasta que inventamos las integradoras de productores de frijol y tecnologías sociales por el estilo. Entonces, en este diagnóstico, aparte hay que agregar, quizás México se rehusó a ser y a dejar de tener una cantidad de población importantemente campesina. En México, todavía el 20% de nuestra población vive en el campo mexicano. Esto que tú mencionas, los programas productivos hacia el campo tuvieron un efecto diferenciador adicional, Sí, señor. por lo cual hubo también un desarrollo de productores con capacidad de incorporarse a estas nuevas orientaciones, mientras la inmensa mayoría quedaron lejos de las alternativas y oportunidades que esta nueva integración del mercado interno y el internacional generaba. Sí, señor. Bajo este esquema hoy tenemos un campo empobrecido, con la mayoría de los titulares de derechos agrarios que son de la tercera y la cuarta edad, con una escasa integración de las asambleas para generar alternativas colectivas de desarrollo. ¿Cuáles serían las propuestas que podrían formularse para la recuperación económica, social y ambiental del México agrario en este momento? Hijo, mano, don Luis, esa es la pregunta que quizás más de 10 secretarios de Agricultura se han querido hacer en este país y no han querido o no han podido contestar. No, porque ellos no responden a la orientación del México agrario, responden a la orientación del México agrícola y agropecuario. Y ese es el drama que vivimos. O dependiente. Primero, atendiendo ahora sí que la invitación a esa propuesta, no puede haber una idea de desarrollo sin soberanía. Si el campo mexicano no recupera su identidad soberana respecto de su propia producción de alimentos, México va a seguir dependiendo, como hasta el día de hoy, en más de un 48% de lo que nos comemos viene de importación. Si seguimos dependiendo del mercado exportador, ¿sí? Eso es seguridad alimentaria. Pues tenemos seguro porque mientras Estados Unidos nos venda alimentos, pues tenemos seguridad, pero no tenemos soberanía. Entonces, cualquier política tiene que partir de la soberanía. Y la soberanía implica poner de nueva cuenta al campesino en el centro. ¿Cuánto le cuesta a este país perder a un campesino? Cada vez que México pierde un campesino, pierde soberanía. Cada vez que un campesino abandona su tierra porque no hay agua, porque no hay escuela, porque no hay seguridad, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, si no hay seguridad, si no hay campesinos en el campo mexicano con arraigo y seguros en su territorio, no vamos a tener soberanía. El primer eje central es la soberanía alimentaria basado en darle fuerza al campesino desde su perspectiva tanto local como ejidatario, como comunero, como jornalero, es decir, darle al campesino de nueva cuenta esa prioridad. Lo cual tiene ya un pie de arranque muy importante desde el primer piso de la Cuarta Transformación. Por supuesto. La SADER se orientó a contemplar como productores no solamente al individuo, sino a la asamblea ejidal y empezar a generar recursos a proyectos colectivos. Y eso ha venido creciendo. Entonces tenemos ya una primera fase que está avanzándose. No partimos de que estamos en una condición neoliberal, por mucho que ello haya sido lo que se privilegió antes. Hoy tiene que profundizarse esta tendencia de poner en el centro el apoyo a los productores individuales y colectivos de los núcleos agrarios. Pero eso atiende solo a esta dimensión muy importante del 60% de los núcleos con vocación agropecuaria. Sí, señor. Pero el resto que no tienen esta vocación agropecuaria. Hay una enorme cantidad de oportunidades, don Luis, en este tiempo en donde el México contemporáneo está empezando a requerir mayores infraestructuras. La tierra ejidal proporciona territorio, proporciona recursos hídricos, proporciona ambiente, proporciona zonas turísticas y de contemplación,
proporciona también la posibilidad de crecer con armonía. Pero esto, volviendo a insistir en este eje, en que el sujeto agrario no puede seguir siendo visto como simple aportante de suelo. Lamentablemente, desde el periodo neoliberal, y hablando con claridad, desde Ernesto Zedillo Ponce de León hasta Felipe Calderón Hinojosa y gran parte del sexenio de Peña Nieto, los campesinos y los ejidatarios y los ejidos que están circundantes a las zonas urbanas, a las zonas turísticas con valor inmobiliario relevante, se convirtieron en simples aportantes de suelo, señor. Y eso ha empobrecido a los ejidos. Bueno, ¿y cuál sería la alternativa frente a estas condiciones? Primero, reconocer a los núcleos agrarios como unidades de administración territorial con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de interacción social real. Es decir, ellos pueden ser inmobiliarias, ellos pueden ser y emprender negocios para establecer nodos logísticos de almacenamiento de productos, administrar clústeres agropecuarios de vanguardia. En efecto, el ejidatario y el comunero, dueños del territorio, con todo lo que tienen, estar cerca de los centros de consumo, cerca de las áreas de infraestructura, pueden producir energía eólica, energía fotovoltaica, pueden generar clústeres de información, pueden generar clústeres de almacenamiento logístico y de manejo de productos. Es decir, el solo hecho de que el ejido tenga el territorio tiene la capacidad de interactuar con la realidad económica del país, generando y dejando de ver a los ejidatarios como simples aportantes de suelo, sino como sujetos protagonistas del desarrollo de nuestro país. Desde luego que lo pueden hacer, ¿por qué? Lo tienen todo. Tienen el territorio, personalidad jurídica, capacidad de contratación, pueden ser sujetos de financiamiento y si queremos todavía Pero ser... les falta algo ahí, organización y capacidad interna. Esta debería ser una acción fundamental del Estado a través de sus diversas dependencias para darle viabilidad a que estas alternativas organizativas tengan su condición de continuidad en el desarrollo de proyectos productivos. Yo pondría en primer lugar a aquellos que están más vinculados al territorio, acuacultura, piscicultura, pesca, como elementos complementarios a lo agropecuario. Segundo, convertir en negocio la conservación del bosque y la selva a través de la venta de carbonos, que ha sido un tema que hemos venido sosteniendo reiteradamente a través de las diversas sesiones de este generoso programa que 4TV nos proporciona. Y después de ello vendrían estos aspectos importantes de la aportación de tierras para proyectos de nuevo tipo, eólicos, logísticos, de transporte, de infraestructura. Y hay un tema pendiente que no hemos mencionado el día de hoy, la minería. En la ley minera expedida en 1992, igual que la ley agraria, se colocó que la minería era una actividad prioritaria de interés colectivo, mientras la ley agraria no establece esto para los núcleos agrarios, ejidos y comunidades. Y esto generó una subordinación jurídica que se tradujo además en subordinación económica para que una vez obtenidas las concesiones mineras, se les impusieran condiciones lesivas de servidumbres de paso y ocupación superficial a los núcleos agrarios cuya propiedad de la tierra estaba sobre la concesión minera. Totalmente de acuerdo. Ellos eran propietarios de la superficie y el Estado concesionaba el subsuelo a inversión prioritariamente extranjera, aunque también de manera importante mexicana. Pero hoy los núcleos han entendido que tienen condiciones de negociar bajo nuevos esquemas la participación de ellas en los beneficios de la extracción minera y su transformación industrial. ¿Ahí qué nos puedes decir que sería importante? Importante y relevante es que a partir de los años 90, un enorme mapeo producido por compañías mineras norteamericanas, sobre todo canadienses, y de otras nacionalidades identificaron la mayor parte de las cualidades y de los lugares donde pudo haber o había minerales de mediano o alto valor.
Minerales metálicos. metálicos y algunos no tanto, o sea, incluso mármoles, algunas piedras para construcción, para uso decorativo, minerales estratégicos, magnesios, plomos y otros, oros, platas, Los metálicos, precios, sí. todos esos, hicieron un mapeo y la ley minera fue diseñada precisamente para entregarle todo eso a ellos. ¿Por qué? Porque lo que hizo, bien dice usted, el 27 constitucional dice que el gobierno de nuestro país, la federación, la república, es dueña del subsuelo en tanto haya elementos que tengan un valor minero relevante y el gobierno federal puede concesionar para que privados extraerlos. Y lógicamente ponen a los ejidatarios, que son dueños de los derechos, simples contempladores de esto. El problema es, ellos ya sabían dónde estaba todo. Datos de la Secretaría de Minas en nuestro país dicen que más del 40% del territorio de nuestro país, ¿sí?, está denunciado o tiene un conjunto de denuncios y de identificaciones de factibilidad minera en manos de muy pocas mineras en nuestro país, que ni siquiera son mexicanas. Y ellos son los que administran, controlan en dónde se va a extraer, cómo se va a extraer, y aparte contaban con la complicidad de que, pues, la SEDATU, en aquel entonces Secretaría de Reforma Agraria, pues permitían, sin defender a los núcleos agrarios, hacer estos aprovechamientos extensivos. La ley minera de 92 ni siquiera tenía integrada la consulta indígena, ni siquiera. Esto empezó a generar una serie de luchas sociales y jurídicas, a la cual se sumaron después ya los núcleos agrarios demandando mejores condiciones de negociación en relación a los derechos de vía y las superficies. Las servidumbres. Servidumbres de paso. Pero, hoy, ¿cuál alternativa sería? Minería social. Los ejidatarios deberían de tener prioridad, primero, en la extracción y en la participación en las actividades extractivas de nuestro país. ¿Por qué tiene que ser solamente una actividad de unos cuantos ilustrados? ¿Por qué tiene que ser solamente el dominio de unas cuantas empresas porque tienen la capacidad tecnológica para poder detectarlo? Pues ese es el problema, la capacidad tecnológica entonces, y de capital que se requiere para esa tecnología. Hay que invertir entonces en minería social. ¿Cómo se invertiría en minería social? Muy complejo, pero relativamente simple. La mayor parte de las áreas en donde hay yacimientos de minerales importantes con determinado valor ya están definidas en este país. Es decir, no es algo que no se sepa. Es igual con lo pasó lo del petróleo. Ya sabían en dónde estaban los buenos yacimientos y por eso Peña Nieto los vendió. ¿Sí? Se los entregó a los privados. O sea, eso ya se sabía. Entonces, aquí la idea es ya se sabe dónde están los valores. Ok, si ya sabemos dónde están los valores, vamos a integrar gerencias sociales en donde podamos articular a los dueños de la superficie, posiblemente en asociaciones estratégicas con minerías para poder generar la transferencia tecnológica, participar en coextracción y dejar de hacer que la minería se convierta en la desertificación del territorio. Porque una minera, una vez que ingresa al territorio, lo que deja es desolación, depredación territorial y destrucción de ecosistemas. Pero eso por la propia naturaleza de la actividad extractiva y de su beneficio. Por ejemplo, el oro requiere cianuro para separarlo de la tierra de agua. Y con esas condiciones se envenena el suelo y envenena el agua y deja inservible el territorio. Eso pareciera no tener alternativa tecnológica importante. No, sí la hay. Los canadienses cuidan mucho sus tierras. O sea, también ellos tienen allá minería, nomás que allá ellos no destruyen sus ecosistemas. En Estados Unidos hay normativas muy claras de cómo proteger los ecosistemas sujetos a extracción. Nomás que aquí en México les damos chance que hagan lo que se les dé la gana y destruyen el río Sonora o devastan en Zacatecas o terminan acabando con ecosistemas completos a través de la extracción de agua y a la acaparación de concesiones de agua para este tipo de extracciones. No, yo creo que si el núcleo y los núcleos sociales, los núcleos de propiedad social, ejidos y comunidades se incorporan a una minería social integrada. Pero la minería social integrada sería una asociación social privada. Sí, señor. Regulada por el Estado, con participación de las entidades estatales encargadas de la defensa y soberanía de los núcleos agrarios. Por supuesto. Y lograr elementos de contratación que permitieran una explotación ambiental sustentable de la minería.
Y puede ser rentable. Si sucede, si los canadienses lo hacen en Canadá y los gringos lo hacen en Estados Unidos, ¿por qué en México no? Lo podemos Entonces, hacer. tenemos una batería de alternativas y oportunidades agropecuarias, piscícolas, acuícolas, forestales y de la minería que ofrecerían, junto con la aportación de tierras a una inmobiliaria social ejidal, alternativas suficientes y eficientes para el desarrollo económico de los núcleos agrarios, garantizando su existencia colectiva, social y su vocación territorial de conservación y cuidado de la tierra. Totalmente. El mensaje que dieron los campesinos, los ejidatarios, comuneros, desde 1992 a la fecha ha sido muy claro, don Luis. Los ejidatarios no quieren dejar de tener ejidos. Los comuneros respetan sus tierras. Solamente se ha privatizado a través de dominios plenos no más del 8% del territorio social en nuestro país. El mensaje es claro. Los ejidatarios, los comuneros quieren seguir siendo dueños de sus tierras. Tienen el arraigo, tienen la necesidad de participar en el territorio. De tal suerte que si hoy día planteamos cualquier proyecto de desarrollo, tiene que partir primero de la soberanía, segundo, del sujeto campesino como eje de desarrollo, como sujeto protagonista del desarrollo, y la colectividad, el territorio, las unidades de administración territorial, ejidos y comunidades, como esquemas para estructurar modelos de desarrollo minero, turístico, urbano, agropecuario, de servicios, que en México contemporáneo necesita. México hoy día necesita más del 140% de centros de almacenamiento y logístico en nuestro país. No está desarrollándose la suficiente capacidad de logística y almacenamiento y transporte para poder generar. México y los ejidatarios y los campesinos tenemos una gran oportunidad en materia de alimentos. Seguimos vendiendo productos, seguimos vendiendo verdura, seguimos vendiendo elementos sin valor agregado. Volver a industrializar y darle al sujeto social la capacidad de darle valor agregado a la producción en nuestro país es fundamental. Volver a devolverle a los núcleos agrarios soberanía, ¿sí?, y tecnología para que den valor agregado. Y eso, por la pura inercia del presupuesto, por la inercia del territorio, eso incrementaría los niveles de desarrollo. Y tercero, dejar de ver el presupuesto para el campo como un espacio de captura. El presupuesto para el campo tiene que estar destinado para el desarrollo del campo social. El sector exportador ya está integrado. Aunque hay una parte muy importante del sector exportador de ejidos, sobre todo en los estados de Sinaloa, de Sonora, Baja Norte, de Michoacán, Baja California Norte. Yo creo que lo que tendríamos que pensar es cómo extendemos esta condición a otros territorios. Sería muy padre, pero déjele cuento. Si es, en efecto, por ejemplo, los limoneros y los aguacateros de Michoacán están perfectamente bien integrados con el mercado exportador. Tienen sus propios empaques, tienen financiamiento, tienen marca y tienen los vínculos para llegar a Estados Unidos. Y eso les ha costado muchísimo trabajo y en mucha medida, don Luis, el gran esfuerzo de ejidos que a veces ni siquiera recibieron ese apoyo. Pero también es cierto que muchos ejidos hoy día son ejidos zombies. Son ejidos en donde el productor es un empresario capitalista que ha ocupado la mayor parte de las tierras ejidales. ¿A través de la renta? Sí, a través de la renta o a través de la depredación o a través de la violencia. ¿Cómo la depredación? Como Michoacán. No, pero a ver, una cosa es la depredación, pero la apropiación de tierras es a través de otros mecanismos, no a través de la depredación. Asustar gente, matar gente, pero desolar finalmente áreas. se traduce en actos jurídicos, o los renta o los compra. Los renta, los compra, Ya. los privatiza y han logrado hacer grandes conglomerados de superficies y que ese es otro apartado muy importante, don Luis. La reforma al 27 constitucional establecía una prohibición reiterada en la historia de México a los latifundios y hay un mandato constitucional en donde las entidades federativas deberían de tener sus propias leyes antilatifundios. Y lo cierto es que de 1992 para acá los nuevos latifundios, estas nuevas modalidades de concentración de tierras, se han provocado y se provocan
producto de estos vacíos legales. Y estos vacíos legales de evitar la concentración de suelo y la concentración de tierra es lo que también ha provocado que cacicazgos y empresas, Cargill y otras, ¿sí?, se hayan quedado con enormes superficies en nuestro país, que superficies de gran valor y con gran capacidad de poderle proporcionarle a pueblos enteros la capacidad de acceso al desarrollo y no lo logran. Bueno, y regresando a las alternativas entonces, ¿cuáles serían finalmente las propuestas? Primero, el campesino y la soberanía como eje Ya central. lo señalaste. Dos, el 1. infraestructura. 2. El campo necesita, el ejido, el pueblo, necesita agua, necesita drenaje, necesita educación, necesita extensionismo. Si no existe eso como política pública integrada en los 3 niveles de gobierno, en donde no solamente concentremos todas las inversiones en la cabecera municipal, sino que verdaderamente esas inversiones puedan salir a los núcleos agrarios, darle dignidad a los grandes ecosistemas productivos que tiene nuestro país, entonces vamos a seguir privilegiando la pobreza. En tercer lugar, el presupuesto debe de tener, creo que uno de los grandes aciertos de la Cuarta Transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador y hoy día por Claudia Sheinbaum, ha sido precisamente la descentralización del presupuesto. ¿Sí? Dejar de manejar el presupuesto como si fueran un tema de proyectitos y cositas en donde manejabas una enorme cantidad de corrupción en una estructura que fue capturada por esos elementos corruptos. Creo que sí es importante que el productor tenga certeza de un ingreso, que tenga certeza de que va a ser apoyado, pero ahora tenemos que llegar a un nuevo nivel. Tener que empezar a contemplar presupuestos de planeación en los núcleos agrarios, en donde ellos puedan empezar a convertirse en rectores de su desarrollo. Mejorar semillas, mejorar sistemas de producción, conservación de suelo, tecnología para el agua y, sobre todo, empezar a administrar las tierras con una visión de valor agregado. Si seguimos viendo a los campesinos como simples productores de frijol sin que ellos puedan hacer frijoles enlatados, pues entonces no vamos a tener desarrollo en el campo mexicano. Y es solamente como ejemplo. Es decir, hay gente que produce maíz, pero bien pudiéramos vender las tortillas, bien pudiéramos vender sopes, bien pudiéramos vender guaraches ya prearmados y darle abastecimiento a los principales centros de consumo. Podemos estructurar que el jitomate deje de ser vendido como simple verdura y empezarle a dar purés y Está demás planteándose eso hoy con la crisis de la exportación de jitomates. Exacto. Y serían las alternativas viables que a través de un modelo creciente, desarrollado territorialmente, pueda ir dándole consistencia a generar alternativas efectivas de transformación de los medios de desarrollo para aprovechar los insumos que el campo genera. Pues creo que queda un capítulo muy grande por explorar, por seguir profundizando. Esperamos muy pronto poder continuar este diálogo. Te agradecemos mucho tu presencia, tu conocimiento y tu participación, Nayar. Muchas gracias. Muchísimas muy gracias amables. a ustedes.